Tenerlo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Gracias, Paulina, muy amable. Verdadero gusto, buenas tardes. Bueno, en principio, esto es una foto vieja. ¿Qué remarcaciones han tenido en julio? A ver, en julio ha habido un problema serio desde la renuncia del ministro Guzmán. La primera semana, yo diría directamente, no hubo precios. Hubo remarcaciones absurdas, insólitas, de gente que en realidad no quería vender, y si vendía 20, 30, 40%, digamos, O sea, cualquier casi una economía valor. sin precios. Absolutamente, absolutamente. ¿Eso terminó hoy? Eso terminó en algunos productos, sobre todo todos los productos nacionales, en general terminó. ¿Con aumentos de cuánto promedio? Depende de qué estamos hablando. Por ejemplo, las fábricas, acero, cemento, no han tenido ningún aumento por fuera de los aumentos que están teniendo mes a mes o cada 40 días por la inflación general. Los corralones, los aumentos pueden ser cualquiera. Y también depende si estamos hablando de capital y Gran Buenos Aires o estamos hablando del interior. ¿En el interior es mayor o menor? Mucho mayor, mucho mayor. Ah, en el interior es mucho más caro. Absolutamente, absolutamente. Cerámicos, grifería. Todo es más caro en general. Estoy hablando de corralones, ¿no? Estoy hablando de corralones, que es la pequeña construcción. Cal. Todo eso está... Ladrillo. Realmente está con precios disparados en el interior. Todavía no se ha tranquilizado en el interior, sobre todo, pero también en los corralones de esta zona, no se ha tranquilizado la incertidumbre, digamos, post renuncia del ministro. O sea que una refacción de una casa, uno sabe con qué empieza, como siempre habitualmente se dice, pero ahora más que nunca sabe, o mejor dicho, no sabe con cuánto termina de gasto. Efectivamente. Y muchos de estos... Ni siquiera se va a conseguir lo que necesita, perdón. Bueno, ese es otro problema. Digamos, también hay faltantes que vienen de antes, pero post-ministro eso se ha complicado todavía un poco más. Y aquellos elementos que tienen insumos del exterior, los que son directamente importados ni que hablar, pero aquellos que tienen insumos del exterior también están ahora con un incertidumbre de provisión en muchos casos importante, ¿no? ¿Y podría frenarse algún tipo de producción local a propósito de bienes o insumos que no lleguen desde el exterior? De la construcción, y sí, seguramente sí. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos, recién viniendo para acá me decían que había problemas con la entrega de vidrios, el sílice es importado, digamos, el mineral de hierro con que se fabrican las varillas de hierro es importado. Entonces, la chapa con la que se fabrican tubos o ciertas bombas o ciertas válvulas o bridas y demás es importada. O sea, hay muchos elementos que se fabrican en Argentina, pero que tienen de alguna u otra forma insumos importados. Y esos en algunos casos están con cierto nivel de preocupación, ¿no? O sea, Gustavo, da la impresión que, digamos, definitivamente hay un problema en la importación, hay un problema de producción nacional de cuello de botella y, por sobre todas las cosas, hay un enorme desarreglo general en términos de precios relativos. Así es que no es solamente un problema de nuestra industria, ¿no? Yo creo que lo primero que pasó por renuncia del ministro es que del ministro Guzmán, claro, que había carteles en muchos comercios que decían todos los productos más 20%. Por hoy. Por hoy, claro. Eso no obedecía a ningún hecho económico propiamente dicho, porque la renuncia del ministro no produjo ningún hecho económico especial. No, de hecho, la hoja de ruta de Batakis parecería ser muy parecida, digamos. Vale la pena decirlo. Absolutamente. Además, el dólar oficial sigue siendo el mismo. Está bien, sabemos que los dólares paralelos o contados con liquidación han aumentado mucho, pero el dólar oficial sigue siendo el mismo. No obedece a un hecho económico puro, sino a un problema de incertidumbre. No sé a qué precio voy a reponer la mercadería, entonces por las dudas me cubro. Hasta tanto eso no se tranquilice y vamos a ver distorsiones importantes. Ahora, parecería ser, dicho de este modo, que es un juego de especuladores, como dice el gobierno. Me da la impresión que es un poco más profundo el tema, ¿no? Es más profundo, en realidad, seguramente... Pueden estar los vivos de siempre, pero claramente el problema no está ahí. Absolutamente. Digamos. Seguro que hay los vivos de siempre, esto no tengo ninguna duda. También es cierto que los pequeños comerciantes o los medianos comerciantes no saben a qué precio van a reponer la mercadería, entonces ante la duda dicen, me quedo tranquilo, no vendo, o vendo a un precio tal que sé que no puede pasar nada que no pueda reponer. Y eso creo que es cuidar la mercadería más que especular cuando se habla de pequeños o medianos comerciantes, ¿no? Hay problemas
o usted avisora ya algún tipo de restricción en la obra pública y en el ritmo de obra pública? El gobierno dice que va a volcar todo ahí, ayer hizo una presentación, el Ministerio de Catopodi ya gastó 49% del presupuesto, pero dice que no va a haber ningún tipo de ajuste de cara al futuro y que va a gastar el 100%. Fue un anuncio grandilocuente, errático una vez más, vale la pena decir, con anuncios de obras que ya estaban concretadas o que ya estaban empezadas y que no tenían el arranque o la iniciación con el anuncio del presidente, como se demostró en Mendoza y otras jurisdicciones. Ahora, corrido todo ese velo, ¿es posible que tengamos restricciones en la obra pública, en el ritmo, la celeridad, etcétera? A ver, la obra pública viene arrastrando de algunos meses atrás un problema de aumento de insumos. Usted sabe, Paulino, que todos los contratos de obra pública, por el hecho de que yo pongo un precio hoy y entrego el producto dentro de 1 año, 2, 3, 4 años, tienen una fórmula polinómica de reajuste de precios que trata de mantener el contrato en valores constantes frente a la inflación. Esa fórmula de redeterminación de precios que tienen todos los contratos de obra pública no funciona con altas inflaciones. Porque es cada 6 meses. No, bueno, tiene un gatillo de un 5% cada vez que la inflación vinculada a nosotros, ¿se entiende? Supera un 5%. Esta, la del costo de construcción. La del costo de la construcción se dispara. Con estos aumentos se dispara todos los meses, con lo cual en estos momentos la fórmula es mensual, diría yo. Pero igualmente se nutre de índices INDEC. Los índices INDEC no están hechos para nosotros, están hechos por un tema estadístico, para temas de la economía en general, para estadísticas generales, pero no para el verdadero aumento de insumo nuestro. Voy a dar un ejemplo muy rápido para que se entienda lo que quiero decir. El INDEC tiene un índice de transporte que tiene en cuenta el boleto de colectivo y de tren, que no aumentan. Y a nosotros el transporte por cargas en ruta, que es el que usamos nosotros, piedra, arena, asfalto, etcétera, aumentó en los últimos 5 meses 50%, el índice aumentó el 20%. Esto para dar una idea de que no es que el índice INDEC no represente la realidad, sino que representa otra realidad que no es la nuestra. Por ese motivo las fórmulas no funcionan. Esto es un tema que venimos hablando en realidad con el gobierno hace ya muchos meses. Por ese problema hay ciertos contratos que han empezado a tener problemas de ralentización en algunos casos. Si esta, digamos, inercia inflacionaria se mantiene o se incrementa, bueno, estos contratos van a estar en una situación peor aún. Punto. Hecho esa aclaración, digo, hasta ahora, en términos generales, salvo excepciones muy importantes, nos venían pagando muy bien, estrictamente en plazo. En algunos casos hasta adelantado, debo mencionarlo, esto lo hemos dicho reiteradamente y hay que señalarlo, no siempre ha sido así en la obra pública. Y el gobierno ahora... empezó a tener los problemas que tiene... En realidad todavía yo diría estamos en valores razonables de pago. El gobierno dice que nos va a pagar, va a seguir pagando como corresponde, esperemos que así sea, es central para poder continuar el ritmo. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted? ¿El dólar? Inflación, la política y por lo tanto la gestión de gobierno. A ver, creo que acá hay un combo de muchas cosas que es difícil individualizar una sola. Desde el punto de vista político, sabemos que en la coalición gobernante hay distintos puntos de vista, hay distintos análisis de lo que hay que hacer, digamos, en distintos sectores. ¿Cree que ya son distintos o que ya son unívocos y que es Cristina la que toma decisiones? No, yo creo que hay distintas opiniones, distintas formas de ver las cosas, distintos caminos a recorrer y bueno, creo que eso impacta un poco en el resto de las situaciones, ¿no? Al no haber una unidad de criterio, me parece que eso es importante. Y desde el punto de vista económico hay desajustes macro importantes, que dicho sea paso vienen de años, porque la inflación no empezó el año pasado ni el anterior, viene de décadas. Pero es la más alta en 31 años, ¿no? No, esto es cierto, y es cierto que necesitamos un robusto plan económico que con un fuerte poder político. No, todavía no sé si la ministra lo está elaborando o no, pero no lo había antes, no lo hay hoy, hay medidas, la medida de caja única, que pareciera una medida, visto desde el punto de vista macro, bastante sano, en el sentido de decir, gasto lo que me ingresa, no gasto más,
tengo el crédito externo vedado, el crédito interno ya agotado también, pareciera que no hay mucho más margen. Esto, desde el punto de vista macro, repito, parece una buena medida. Desde el punto de vista micro, en lo que a nosotros respecta, nos da cierta preocupación. Usted dijo que eso podría ser muy negativo. ¿Por qué? ¿Qué cosa, perdón? Esa cuenta única para el sector. Para el sector, porque la historia demuestra, repito, el gobierno viene manifestando otra cosa actual, el gobierno actual, y esperemos así sea, pero la historia demuestra que cada vez que ha habido un recorte, un ajuste en las cuentas públicas, los que hemos sufrido hemos sido la obra pública. De hecho, la ministra Batakis, cuando fue ministra del gobernador Scioli, con cuenta única nosotros tuvimos serios problemas de pago, ¿no? O sea, eso es historia reciente, 2014, 2013, 2015. Es historia reciente, pero lo que no es historia tan reciente y ha ocurrido en sucesivos gobiernos anteriores es que cuando hay un problema de caja, los que sufrimos somos nosotros, ¿no? ¿Y usted teme que eso vuelva a pasar? Bueno, el temor siempre está, la incertidumbre siempre está. El gobierno, repito, ha asegurado otra cosa, esperemos que así sea. Dijo Miguel Ángel Pez, el presidente del Banco Central, que hoy no hay un problema cambiario y que el dólar oficial está en niveles apropiados. Y Silvina Batakis dijo que se siente cómoda con este tipo de cambio. ¿Usted lo cree así? Hay muchos economistas que dicen que está en un nivel de equilibrio razonable, no el valor más alto de los últimos tiempos. Algunos dicen que tendría que estar 20 pesos arriba, algunos dicen 160, 30, digamos, 160, exactamente. No mucho más que eso desde el punto de vista económico. Tampoco es que tenga una enorme subvaluación el tipo de cambio. Sí podría tener un pico para arriba, de ninguna manera los 300 pesos que... O sea, el 300 a usted le parece un dólar caro. Absolutamente. Absolutamente. Caro desde el punto de vista económico. Ahora, es un mercado chico, muy chico, tanto el blue como el contado con liquidación, digamos, es un mercado restringido y como todas las cosas restringidas, tiene un valor que el mercado considera que tiene que tener por las necesidades, por la demanda que hay. Esa es la situación. Gustavo, enorme placer, como siempre. Gracias. Gracias, Paulina, muy amable. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Elio, todo tuyo. Bueno, muy bien. Y tenemos